¿Listos? ¿Está prendido? Bueno. Buenas noches, hermanos. Estamos haciendo nuestro recorrido en la primera epístola de Pedro. La primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, ahora estaremos en el versículo 3 en adelante. Si abren sus Biblias. Pero antes de comenzar este estudio, vamos al trono de la gracia. Querido Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, porque deseamos de ti. Queremos, Señor, conocerte. Queremos conocer tu voluntad para nuestra vida, Señor. Entendemos, Señor, que debemos de renovar nuestra mente, pues nuestra mente no piensa bien, Señor. Y queremos tener la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, para poder pensar, para poder mirar, como tú piensas y como tú miras, Señor. No como nosotros que hemos nacido distanciados de ti, Señor. Pensamos diferente a ti. Queremos, Señor, ser diferentes. Queremos mirar el mundo o la cosmovisión como tú la miras, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine el corazón, nos despierte para entender estas hermosas palabras de vida. Te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, pero al mismo tiempo nos redarguya. Que tu Espíritu Santo, quien tú mandaste como el Maestro, nos enseñe cosas que no sabemos. Y que todo lo que se diga y se haga sea para la bendita gloria de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Ok. Pedro. Una de las cosas fabulosas de los apóstoles, pero especialmente Pablo, es de que primeramente él pone el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Teología. Teología. Y no dejen que la palabra teología los espante, porque hay muchos que oyen la palabra teología y se espantan, como si fuese la plaga negra. La definición de teología es simplemente el estudio sobre Dios. Cuando tú lees la Biblia, aunque tú no sepas, tú estás estudiando quién Dios es. Pero también al mismo tiempo, después de la teología, de la información acerca de la persona y el carácter y la voluntad de Dios, ahora es la practicalidad. De nada te sirve tener un intelecto muy grande de las Escrituras. Hay mucha gente que puede citar las Escrituras, que se sabe la mayoría de los libros, perdón, y que se puede decir es muy conocedor. Pero el problema de tal persona es que es oidor de la palabra. Nosotros debemos ser hacedores. De nada nos sirve que sepamos 1000 versículos y no hacer ninguno, que conocer uno y vivir por él. Cuando nosotros estamos aquí estudiando de las Sagradas Escrituras es para saber no nomás el carácter de Dios, sino cuál es la voluntad de Dios para mi persona y para la iglesia. Y es lo que Pedro va a establecer aquí en su carta. En la semana pasada tocamos del versículo 10
hasta el 12 sobre cómo los ángeles anhelan entender el plan redemptivo divino, que ellos no saben porque ellos no saben lo que es la gracia. También nos hablaron de los profetas, cómo profetizaron de las glorias o el beneficio glorioso que se nos iba a dar después de la manifestación del Mesías. Ellos entendieron de que ellos estaban comunicando el mensaje a nosotros, no a ellos. Ok, después de la enseñanza, ¿qué debemos de hacer? Porque básicamente Primera de Pedro es un estudio sobre cómo vivir en este mundo. Aquí vamos a estar en este mundo, no sé por cuánto tiempo Dios te vaya a tener. 60, 70, 80, 90, no sé, 100 años. Y, perdón, ahora dudo seriamente que lleguemos a los 100 por la contaminación de la tierra y lo que comemos. Pero bueno, lo que sea la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para ti porque tú fuiste creado para traerle gloria a Dios. Dios no te salvó para que te sentaras en una silla en la iglesia. Eso es despropósito. Dios es el Dios de los propósitos. Él te salva con una misión en la vida. Él tiene algo extraordinario para ti, para que tú le sirvas en su reino. El problema es, vamos a descubrirlo. Vamos a consultar a Dios. Vamos a seguir el manual. O vamos a ser cristianos domingueros, que pensamos que venimos a cumplir y hemos cumplido. Esa es la tarea del cristiano, presentarse 1 hora los domingos y irse a su casa y vivir una vida común y corriente. Eso es una vida vacía. Eso es una vida de despropósito. Y en realidad ofende a Dios, porque Dios nos rescató de nuestra mala manera de vivir para que vivamos para aquel que nos ha rescatado. Y aquí en este versículo del 13 en adelante nos llama hacia el llamamiento a una vida santa. Santa. ¿Qué quiere decir la santidad? Dios es absolutamente santo en su naturaleza. Y Él espera que nosotros como sus hijos practiquemos tal cualidad. La santidad. La santidad. El mundo es profano. Ellos no son santos. Ellos son como los cerdos, sucios, impuros. Nosotros ya como hijos de Dios hemos sido transformados. Se nos ha dado el Espíritu Santo para poder vivir una vida santa. Una vida santa. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, ya hemos dicho de que después de la teología o enseñanza, ahora una vida de santidad, pero práctica. La palabra de Dios nos dice en Santiago de que, pero sed hacedores de la palabra y no meramente oidores. Si hemos venido nomás a escuchar, pero no vamos a poner la palabra de Dios por obra, has gastado tu tiempo. Aquí hemos venido para saber la voluntad de Dios, para ver qué es lo que podemos aplicar a nuestra vida. Miren, si no hay aplicación, no puede haber transformación. No puede haber un corazón transformado sin que aplique las verdades de la palabra de Dios. Es imposible. Y aquí lo que Pedro nos va a decir. Versículo 13 dice, entonces, o por tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer para vivir una vida santa? Dice que preparen su mente. Aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Todo comienza con la manera de pensar. Ya sabemos que en Proverbios nos dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. La manera que tú piensas, tu ideología, tu cosmovisión, como tú mires el mundo, es como vas a vivir. La gente que dice Dios no existe, entonces ¿cómo vive? Vive como un animal por los placeres, porque eso es su ideología.
Nadie es inconsistente con lo que él es, porque de la abundancia del corazón, la boca habla. No puedes esconder lo que eres. No lo puedes esconder. Así es de que si va a haber una transformación legítima, todo comienza con tu mente. De hecho, el capítulo 12, versículo 1 y 2 de los Romanos, ¿qué nos dice Pablo? Que después de las misericordias de Dios, dice que ahora presentemos nuestro cuerpo, no un animal como lo hacían antes, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es irracional servirle a Dios. Y sé transformado. Metanoia. Tiene que haber una transformación, una metamorfosis de nuestra manera de pensar. Ahí es donde radica el problema. Dice, sé transformado por el renovamiento de vuestra mente para que sepas cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios? Entonces por necesidad, tienes que renovar tu mente. Si no renovas tu mente, vas a ser un cristiano de silla que nunca va a saber la voluntad de Dios y por lo tanto nunca se involucra en las cosas del reino de Dios. Nuestra época, hermanos, estamos en un tiempo donde la iglesia es pasiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, es como un juego. Un juego, sabemos que está el estadio, están los jugadores que traen el uniforme y están las gradas. Y hay muchos porristas que hasta se matan, ¿verdad? Son fanáticos por el equipo. Y así saben muchos cristianos están en las gradas, pero no se quieren involucrar en el juego. No se quieren involucrar en el reino de Dios. Están perfectamente muy a gusto en las gradas. No sudan, no hacen nada por el equipo. Entonces se consideraría que ni siquiera son parte del equipo y muchos cristianos así son ahora. La iglesia está llena de gente pasiva, donde no quiere mover ni siquiera el meñique para el reino de Dios. Eso es increíble, hermanos, donde ahora vivimos en un tiempo de la tibieza, donde una de las iglesias, la Odisea en el Apocalipsis, nos dice que esta iglesia era tibia. La Odisea era una iglesia que tenía muchos manantiales, como aquí el Río Verde, que sale mucha agua caliente. Y la gente tenía que traer por acueductos agua de otra parte, porque no se podía tomar. Porque si tomabas agua tibia te causaba náuseas. Y Cristo usó esa analogía para instruir a la iglesia. Lo decía que ustedes son como el agua, me causan náuseas. Y así como te hace vomitar, ustedes me causan náuseas y estoy a punto de vomitarlos. Hermanos, la iglesia ahora no quiere prestar atención, piensa que Dios es amor, Dios es tolerante a nuestra desobediencia, podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos y Dios nunca nos va a disciplinar. Él nunca va a remover el candelero de nuestra vida. Es lo que pensamos nosotros, hermano. Pero quiero que sepan algo. Cuando una persona no mueve la mano para el reino de Dios, quiero que sepas que esa persona está en juicio. Porque al vivir de tal manera es que Dios te dice, ok, no me quieres servir, te voy a abandonar a tu terqueza. Te voy a abandonar a tus deseos. ¿Quieres ser un cristiano nominal, un cristiano tibio? Y es más, hasta frío. Siéntate pues. No te puede usar. Y eso en sí es un juicio de Dios. Y yo sé que un día van a llorar cuando estén delante del maestro, donde perderán galardones porque no se quisieron involucrar. Ahora, todo comienza si hay un cambio de vida. Tienes por necesidad que cambiar tu manera de pensar. ¿Pero por qué tenemos que pensar diferente? Bueno, ¿qué pasó en la caída? En la caída del hombre, toda nuestra constitución del espíritu hasta la mente, la manera de pensar, las emociones, mucha gente dice es que yo soy bipolar. No, lo que pasa es de que el pecado es parte de tu vida. Las emociones, la voluntad, los deseos, todo cayó.
Ahora, Dios nos está restaurando, ¿verdad? Primeramente, Él comienza internamente. Él restaura tu espíritu, un nuevo nacimiento. En la santificación, ahora Dios está restaurando nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos que están caídos. Así es de que si vamos a parar de pensar como pensábamos antes de la regeneración, por necesidad tienes que cambiar tu manera de pensar. Si vas a seguir pensando como pensabas antes, no vas a llegar muy lejos. De hecho, muchos cristianos hablan como el mundo. Se ríen con los mismos chistes. Tienen los mismos deseos, agenda, horizontes que el mundo. Y eso es algo muy triste, hermanos. Nosotros tenemos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí no es la palabra psiqui, que quiere decir mente. De llegaremos a la palabra psiquiatría, psiqui. Esto es otra palabra. Es la palabra dianoias, que tiene que ver con la manera de pensar. Antes, ¿cómo mirábamos al mundo? Y es lo que llamamos una cosmovisión. ¿Cómo lo mirabas? Como, igual que el mundo. Lo que el mundo te indoctrinó de tal manera de pensar, así pensábamos. Pero ahora tenemos que mirar al mundo y a nosotros mismos. De hecho, todo se tiene que evaluar espiritualmente a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, si vamos a tener la mente de Cristo, vamos a tener que poner estas palabras en nuestra mente para poder pensar como Él piensa. Y todo comienza con el ceñid. Eso es como un cinto que nos ponemos, ¿verdad? Cuando iban los soldados a la guerra, tenían que usar un cincho o un cinto para mantener toda la armadura intacta, que no se te cayera. O si vas a levantar pesas, necesitas un cincho para que no te salga una hernia. O también antes usaban un fajo común. Y a veces cuando la gente que usaba túnicas para poder caminar lejos o correr, tenían que levantarlas y ceñirlas aquí. Lo que está diciendo aquí es que no dejes que tu mente ronde. Apunta tu mente como una flecha. Los pensamientos son, como decía Lutero, son como pájaros que vuelan en el aire. Pero no dejes que hagan un nido en tu cabeza. Nosotros tenemos que pensar sobriamente. No podemos dejar que nuestra mente piense como el mundo. Porque la mente, entienda, nunca es neutral. La mente todo el tiempo es una esponja. Y lo que tú observes, oigas, mires, así tu mente va a ser distorsionada, va a ser endoctrinada básicamente. Por eso en esos dispositivos, en la radio, la televisión, es un endoctrinamiento. Todo tiene un mensaje. Y mucha gente no sabe esto. Piensa de que, yo puedo mirar tales películas, puedo oír tal música y no me va a afectar. Satanás ama que pienses de esa manera. Todo está para apelar a tu mente. Tratar de que pienses de tal manera. Satanás quiere tu mente. Él quiere corromper tu mente. Y Dios quiere componer tu mente a que pienses correctamente. Porque el problema del ser humano es no pensamos correctamente. En la caída nuestra mente cayó. Y ahora es muy difícil para nosotros, hermano, levantarnos para pensar diferente. Aquí Pedro te dice, por tanto, ya que te he dicho enseñanza, teología, ahora lo que debes de hacer si vas a vivir una vida santa, tienes que cambiar tu manera de pensar. No dejes que tu mente ronde. ¿Por qué creen, hermanos, que Dios quiere que meditemos en su palabra día y noche? Miren, dejen de orar, dejen de leer y ustedes van a mirar qué les va a pasar.
Yo he mirado casos donde hermanos primeramente ardían en fuego por Dios y de poco a poquito se iban juntando con gente pagana y de a poco a poquito comenzaban a hacer lo que ellos, a fumar cigarro, pues que al cabo no es pecado, y así a justificar su manera de vivir y al rato diciendo malas palabras y todo, pues, todo es lícito. ¿Sí me entienden? Y muy poquito ya andaban haciendo lo que hacían antes. Tal vez nunca hayan sido regenerados, no lo sé, solamente Dios sabe, pero si fueron regenerados, el problema es de que no se mantuvieron en la palabra. No se mantuvieron en la palabra y como nunca puedes ser neutral. O vas a estar en el mundo o vas a estar en las cosas de Dios. No se puede pisar en la línea del medio. Tenemos que avanzar o vas a retroceder. Nunca te vas a quedar varado. Piensa correctamente. Sed sobrios. Ya sabemos lo que es el alcohol, ¿verdad? Nosotros tenemos reflejos. Si no estás intoxicado con ninguna droga, bueno, vamos a restringirnos al alcohol. Vas a tener buenos reflejos. Pero lo que pasa cuando tú tomas alcohol, 1, 2, 3, tus reflejos se van haciendo más lentos. Es muy fácil detectar un borracho, porque el borracho va así, en la carretera. ¿Pero por qué hace eso? Porque como sus reflejos son lentos, él quiere corregir, porque se está desviando y como son lentos, se va al otro extremo. Y quiere corregir este extremo y se va al otro, y así es muy fácil de detectar. También, si estamos embriagados, no vamos a poder ejercer discernimiento. Porque no pensamos correctamente. Este mundo es como la gran ramera, tiene un cáliz de sus fornicaciones, sus enseñanzas, y embriagaba a las naciones con su doctrina. Este mundo está lleno de enseñanza, de doctrina, y no es la doctrina de Dios. Es el cáliz de Satanás. Nosotros tenemos que ser sobrios en nuestra manera de pensar. ¿Y cuáles son el alcohol, las toxinas que pueden distorsionar tu manera de ver y de pararte, porque ni siquiera se pueden parar correctamente? Es la palabra de Dios. Tenemos que ser sobrios, hermano. No podemos dejar que este mundo nos intoxique con su enseñanza. Muchos cristianos ahora ya piensan como el mundo, hermanos. Tienen casi la misma ideología. Déjenles digo un ejemplo. En toda la historia se ha creído que la creación fue en 6 días. Pero después de la teoría de Darwin, de la evolución, la gente comenzó a dudar. A unos cristianos, pues tal vez lo que los evolucionistas digan es verdad. Un día no es un día literal, puede ser una época de millones de años. Por lo tanto, la evolución es compatible con la creación. Y hay muchos cristianos que son cristianos creacionistas, pero evolucionistas al mismo tiempo. Porque se han dejado persuadir por falsa enseñanza. Y eso ha entrado a las iglesias, hermano. Hay muchas ideologías, la ideología donde ahora también en las iglesias, por lo menos aquí en México no, pero en Estados Unidos están comenzando a aceptar la ideología de género. O mujeres pastoras, ignorando las instrucciones divinas. ¿Por qué? Porque se van con la persuasión, con la ideología, con la manera de pensar del mundo y quieren meterla a la iglesia y de hecho la meten. Porque la gente carece de discernimiento, están intoxicados. No se dan cuenta. Tenemos que ser sobrios en nuestra manera de entender. Al mismo tiempo que hacemos esto, que es una
santidad, práctica de las enseñanzas, al mismo tiempo esperamos por completo la gracia que se nos traerá en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es nuestro deber mientras que estamos esperando que Cristo venga por nosotros? Bueno, vivir una vida santa, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué debemos hacer esto? El versículo 14 te lo dice. Porque ahora no sois bastardos, no sois ilegítimos. Antes no éramos hijos de Dios. Aunque la gente diga, no, es que todos somos hijos de Dios. No confundas que somos creación de Dios con ser hijos espirituales de Dios. Es muy diferente. Entonces nosotros, habiendo recibido una naturaleza nueva y hemos sido adoptados a la familia de Dios, ¿cómo debe de comportarse un hijo? Bueno, el padre le instruye, y si en aquel entonces era rico, pues contratabas maestros para que le instruyeran a tu hijo en tu voluntad, porque el padre estaba en los negocios. Pero todo el tiempo lo instruían de acuerdo a lo que el padre quería que lo instruyeran. Así también, Dios tiene una instrucción para sus hijos. Y como les he dicho, venir a la iglesia, pero no sentarnos a escuchar las palabras del maestro para mirar cómo debemos regir nuestra vida, es una necedad. No todos los hijos son obedientes. Aquí ya sabemos cuántos padres no tienen hijos desobedientes. Yo pienso que la mayoría, o vamos a decir todos, porque no hay hijo perfecto, no hay padre perfecto. Pero aunque seas hijo, puedes ser un hijo desobediente. Y ese es el problema, de que la mayoría de los hijos de Dios ahora son hijos desobedientes. Nos dice el capítulo 12 de Hebreos que cuando los hijos de Dios son desobedientes, lo que Él hace es saca la vara, saca el cincho, porque Él va a disciplinar a sus hijos. Y la palabra nos dice que todos hemos sido partícipes de su disciplina, porque si no eres partícipe de su disciplina, sois bastardos y no hijos. Porque ¿cuál padre tiene un hijo que no disciplina a su hijo para su propio bien? Así también Dios nos disciplina para nuestro propio bien. ¿Para qué? Para sacar el fruto de la santidad de nuestra vida. Hermanos, quiero que entiendan algo. Dios no está interesado mucho en tu comodidad. Ahora tenemos un evangelio. Dios te quiere dar una casa, te quiere dar un carro, te quiere dar un avión, te quiere dar una mansión. Dios es un genio en la lámpara. Él quiere que tú goces de lo mejor. Pues eres hijo de Jehová. Pero no se predica la santidad. Dios no está, Él no quiere. De hecho, la mayoría de los cristianos vamos a sufrir necesidad, hermano. Porque Dios no nos puede dar lo que nosotros queremos como todo el mundo, porque nos destruimos. Así es de que Dios no nos da, Él nos disciplina, porque lo que Dios quiere sacar de nosotros es una cualidad que Dios aprueba y es parte de su carácter, que es la santidad. ¿Qué prefieres tú? ¿Una mansión o la paz? ¿Un carro o el amor? ¿Una cuenta muy grande con muchos ceros en el banco? ¿O prefieres el gozo del Señor? Quiero que sepas que si no eres santo, no vas a tener amor, no vas a tener paz, ni vas a tener gozo. En el cielo, hermanos, no hay necesidad. Allí no ocupas una mansión, no ocupas un yate, no ocupas un Rolls Royce, un Porsche, no ocupas nada. Pero sin embargo la gente va a ser completa. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre necesita es a Dios. Y allí todos van a ser santos.
Entonces somos tan necios para decir, bueno, eso es lo que me espera, pero ahora voy a practicar lo opuesto y voy a cosechar el mismo beneficio que voy a obtener cuando llegue al cielo. Hermano, esto es una fantasía. No se puede. Dios quiere que vivas el cielo desde aquí. Pero si no recibimos instrucción, si no nos sometemos al Espíritu Santo, las cualidades que dice Gálatas del fruto del Espíritu no van a ser parte de tu vida. De hecho, la mayoría de los cristianos están en ansiedad, están en temor, no aman, todo el tiempo están amargados, no son benignos, no son humildes. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo no controla su vida. Están viviendo como el mundo vive, hermanos. Dios quiere mejores cosas para nosotros. Por eso Dios dice, como hijos obedientes. Ahora, yo no estoy diciendo que es fácil, hermano. La obediencia cuesta. Aún en la obediencia entre la familia de este mundo, la que tú tienes, obedecer a tu padre es muy difícil. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Y no piensen que somos diferente con nuestro Padre Celestial. Somos rebeldes de una forma o de muchas formas, de acuerdo a la santidad que hayas alcanzado. Pero todos somos rebeldes. Pero aún así el estándar de Dios no ha bajado. Dios dice que tú como hijo debes de ser obediente. Y así como Jesucristo, el Hijo de Dios, fue obediente en todo aspecto, debemos de imitarlo. Obvio, no es su perfección porque no se puede. Pero nos dejó huellas que seguir, un ejemplo. Y acuérdense, hermanos, como dice John MacArthur, es correcto. No es la perfección de tu vida, es la dirección de tu vida lo que Dios mira. ¿Cuál es tu deseo? ¿Vas en esa senda? ¿Vas a la ciudad celestial como el progreso del peregrino? Él tuvo muchos resbalones, se desviaba por doquier, derecha, izquierda, pero sin embargo retomaba el camino y continuaba. Si vamos a ser hijos obedientes, entonces debemos de abstenernos, alejarnos ¿de qué? De la conformidad. De la conformidad. De la forma de vivir de la gente de este mundo. No te conformes. Y esto es una de las, se puede decir, de las trampas donde los cristianos han caído. Porque en vez de vivir como peregrinos en este mundo, de negarse a sí mismo, cargar su cruz, caen en la trampa de la conformidad. Se acomodan a este mundo, asimilan y se vuelven ineficientes. No dan fruto para el reino de Dios. Porque se conforman, se asientan. No debemos de olvidarnos, hermanos, de que somos peregrinos. Un peregrino no es ciudadano de la nación donde está atravesando. Él solamente va caminando, está atravesando esa nación. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces piensa como ciudadano celestial. Piensa celestialmente. No te conformes. No dejes que el mundo te haga a la forma de ellos. Hay dados, no sé si le llaman, bueno, son dados donde ponen la masa y hacen figurinas, ¿no? Es un molde. Y así también el mundo tiene un molde, y ese molde es la imagen de Satanás. Por eso Jesucristo le dice a los fariseos, su padre es el diablo. Él es su ejemplo. Y los deseos de él quieren hacer. Bueno, Satanás quiere su molde, él quiere que pienses como él. Pero Dios tiene él, y el dado que él tiene es santo. Porque Dios quiere que pienses como Dios piensa. Como estés viviendo tu vida en este momento, cuando sean tus deseos,
tus horizontes, tus planes, tus anhelos. ¿Qué es lo que tú quieres de esta vida? ¿Te has propuesto? Es que quiero una carrera universitaria. Quiero ser doctor, quiero ser un abogado o un político, lo que sea. Tendrás que estudiar, ¿verdad? Pero el mundo piensa de esta manera porque ellos lo que quieren es tener una buena carrera para obtener un buen puesto, para vivir bien. Bueno, para ellos está bien porque ellos viven sin Dios, pero para el cristiano, ahora yo miro, hermanos, en las iglesias donde estamos en un estado o condición para mí espantoso, donde no se está transmitiendo a la siguiente generación el deseo de ser evangelistas, misioneros, cruzar ríos, mares, fronteras para sacar el evangelio. No, ahora a los hijos, hijo, te voy a poner en la universidad porque quiero que seas alguien en la vida. Pero, ¿y qué del reino de Dios? Ahora, tú puedes ser un doctor si vas a usar la profesión para ir a un país lejano o donde quiera que tú vayas, si vas a avanzar la causa de Dios, está bien. Cualquier forma de educación está bien. Si es para la gloria de Dios y vas a usar lo que Dios te dé para la gloria de Dios, pero si va a ser para el egoísmo, para conformarte a los deseos de este mundo, la iglesia va a perder. Ahora ya no estamos mirando, hermanos, que los jóvenes se quieran alzar. Es que yo quiero ser pastor. Yo tengo ese deseo. Yo pienso que Dios me esté llamando al pastorado o a la misión. Esto ya no acontece en las iglesias, hermano. Los jóvenes ahora en los seminarios enseñan metodología. ¿Por qué? Porque enseñan métodos de entretenimiento para entretener a los jóvenes para que no se vayan, porque la palabra de Dios no basta. Es insuficiente. Necesitas inflar globos, llevarlas a comer pizza, a jugar dominós, o ocupas hacer muchas cosas para entretenerlos. Si no, se van a ir al mundo. Quiero que sepas que si no aman a Dios, se irán al mundo de cualquier manera. Yo he mirado, hermanos, en la iglesia donde iba a Estados Unidos, donde llevábamos a los jóvenes a acampar en las montañas. Y ya en la noche, ya después que habíamos hecho todo, pues había libertad, ¿verdad? Y yo me fijaba que los hijos de los líderes y el hijo del pastor eran los más abominables haciendo travesuras. Pero lo estábamos entreteniendo. Hermanos, la iglesia se debe de cultivar, debe de ser un centro educativo para levantar a la siguiente generación, que ellos tomen la estafeta. Hijos obedientes. Dios no quiere que seas desobediente. Él quiere que cuando Él, de hecho en los Salmos dice que Él quiere guiarte con sus ojos. No es suficiente, bueno, pues te puedo hablar y decirte, Alfonso, ven. Pero Él quiere tener una relación tan íntima contigo que al puro mirarte tú sabrás la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Dios quiere obediencia. Es lo que le decía a los antiguos judíos, que Él deseaba obediencia, no sacrificio. Si vamos a dar a la caja ofrenda, si vamos a hacer lo que hagamos por el reino de Dios, pero si no hay una obediencia práctica en tu vida, hermanos, estás fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios dice, yo no quiero que barras, yo no quiero que hagas nada. Y esto no quiere decir que esté mal en sí, pero Él dice, primeramente yo quiero que hagas eso, pero que haya una obediencia primero. Yo quiero que seas obediente. Que sigas mis instrucciones. No te conformes, no dejes que el mundo te amolde a su forma de pensar. Y el problema aquí, fíjate, también nos dice que son los deseos, y como he dicho, en la caída todo fue afectado. El hombre murió, por eso ocupa la regeneración. El cuerpo se está muriendo, está sentenciado a la muerte, no puede prosperar, según la ley termodinámica. Nos vamos a morir a menos de que Cristo venga por nosotros. Así que el cuerpo, ahora también la mente, ya no pensamos bien.
Los deseos ahora son deseos pecaminosos. Y la voluntad, ahora la voluntad la ejercemos para desear, porque no podemos tener deseos sin la voluntad. Hay un libro muy, muy bueno de Jonathan Edwards, el gran puritano americano, donde se llama La voluntad o la esclavitud de la voluntad. Algo muy tremendo ese libro. Se lo recomiendo si pueden ustedes agarrarlo en español. Pero en realidad, los deseos y la voluntad van juntos. Nunca vas a hacer algo, la voluntad, a menos de que primeramente lo desees. ¿Qué es lo que pasó con Eva? ¿Cómo llegó la tentación? Ella miró que el árbol era deleitoso a la vista. ¿Cómo es como comienza la atracción a la desobediencia? Visual. Porque todo lo que está en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria es del mundo. Así es como entra la tentación, hermanos. La tentación todo el tiempo va a llegar a tu vida a través de los deseos. A Cristo se le hizo la misma oferta. Se le mostró, yo no sé cómo le hizo, pero le mostró toda la gloria de todos los reinos en la tierra. Y Satanás le dijo, mira, esto se me ha dado a mí y yo se lo doy a quien yo quiero. Si te postras y me adoras, te lo daré a ti. Ahora, también Satanás, él puede darle muchos beneficios a los cristianos, solamente él quiere que seas desleal a Dios. Aléjate de Dios, a ver, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu precio? Dime, ¿qué es lo que te tengo que dar para alejarte de las cosas de Dios o para hacerte una persona tibia o indiferente? ¿O quieres un buen trabajo con buen salario? Hecho. ¿Quieres una casa muy buena y te tengo que esclavizar porque ya no puedes ni ir a la iglesia, ni estudios de Biblia, ni a la oración, ni nada? Porque, pues después de todo, es más importante la casa, yo te lo voy a dar, pero tienes que sacrificar las cosas de Dios. Es una realidad, hermano, es una batalla. El mundo tiene su forma de pensar, pero todo apela a los deseos. ¿Qué es lo que tú deseas? Déjate digo, si tú deseas a Dios más, estarás en las cosas de Dios. Si deseas al mundo más, estarás, tu mente, tus deseos, tus anhelos, tu agenda, todo estará en el mundo. Dios dice no. Si vas a ser santo, vas a tener que ser hijo obediente, no te tendrás que conformar, tendrás que cuidarte de tus deseos. Dice, los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es lo que Dios opina del ser humano? ¿Es un ser inteligente? No, es un ignorante. Miren, en Efesios, en el capítulo 4, vamos a mirar qué es lo que Dios opina de este siglo presente. Vamos a mirar si la opinión de Dios es igual que lo que el mundo opina de sí mismo. Efesios capítulo 4. Y básicamente eso contrasta, es semejante a lo que te está diciendo Pedro. 4:1 dice, pues, vamos a leer rápidamente. Yo pues, el apóstol Pablo, preso en el Señor, porque estaba en la cárcel cuando escribió esta epístola, os ruego que andéis quiere decir vuestro comportamiento, que anden como es digno del llamamiento o de la vocación por la cual fuiste llamado. Fuiste llamado a una vida santa, a esa vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y soliciten guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora voy a brincarme al 17. Esto pues digo otra vez. Y requiero, quiere decir que no es opcional. Es un requerimiento en el Señor. Que ya no andéis otra vez. Peripatomen, que quiere decir caminar en orden militar. Como los otros gentiles que andan o se comportan en la vanidad de ¿qué? De su mente. ¿Qué es lo que Dios opina de la mente? Es vana.
Está corrompida, está extraviada, está anochecida, está entenebrecida. Eso es lo que Dios opina de la opinión humana, de la mente humana. Por lo tanto, ni siquiera el corazón es digno de confiar. Porque ellos andan en la vanidad de su mente teniendo, fíjate, esto es continuo. Es un verbo presente activo, teniendo, quiere decir que es un proceso que nunca se termina. El entendimiento entenebrecido, alejados o ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales pues que perdieron toda sensibilidad, ni su conciencia los redarguye, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero fíjense, hermano, el contraste, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Eso es lo que Cristo nos enseña? No, Él nos enseña a vivir una vida de santidad, una vida de pureza. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dice, ya no se comporten de acuerdo a su condición previa, a su ignorancia. Éramos ignorantes de la verdad, de la justicia de Dios. Pero cuando el Evangelio resplandeció en tu corazón, ahora por primera vez puedes mirar la luz. La luz de la palabra. La palabra es luz al alma. Si solamente la buscamos, la aplicamos a nuestra vida. Éramos ignorantes, no lo somos ya más. Ahora nuestra mente ha sido renovada. Y está en el proceso del renovamiento, ya no está entenebrecida, ya la luz del Evangelio ha resplandecido, el velo se ha removido. Antes caminábamos en la ignorancia, en nuestros deseos o con concupiscencias, nos conformábamos al mundo, de hecho no éramos hijos, éramos gente desobediente en este mundo, pero ahora el cristiano ya no debe de ser de tal manera. No se debe de comportar previo a su ignorancia antes de que haya sido regenerado. Sino, en el versículo 15, como aquel que os llamó. Ustedes fueron llamados no nomás de la muerte a la vida, pero fueron llamados a vivir de una manera diferente a este mundo donde Dios dice en su palabra que dejad que vuestra luz alumbre. ¿Qué es lo que Dios quiere que haya en tu vida? Luz. Que seas luz para este mundo. Que seas sal, sazona, cura, sana. Sino que tenemos que ser imitadores como hijos amados, sino como aquel. Ahora, vamos a mirar aquí el estándar. El estándar no es ningún santo, no es ningún pastor, no es ningún reverendo. El estándar de la santidad perfecta, aquí te dice como aquel que os llamó es santo. Fuiste llamado con una convocación, con un llamamiento santo. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, Él es el estándar por lo cual el cristiano debe de fijar su vida, su senda. Sé también vosotros santos. Dios es santo, ¿qué es lo que espera de ti? Santidad. ¿Cuál es la diferencia entre la santidad y la consagración? Bueno, la santidad es conformidad al carácter de Dios. La consagración es como por ejemplo, los utensilios que usaban en el templo habían sido consagrados al servicio de Dios. La consagración es cuando tú te apartas de este mundo, no necesariamente del pecado, esa es la santidad.
Cuando tú te consagras, te apartas de este mundo como esas vasijas que eran especiales para el servicio de Dios. Yo voy a consagrar mi vida para que sea útil en las manos de Dios. Esa es la consagración. Tú te consagras tu vida. Sansón estaba consagrado a Dios, era una nazarita, ¿no? Él estaba consagrado. Juan el Bautista estaba consagrado a Dios. Ellos habían sido separados para el servicio de Dios. Así es de que la consagración es, me aparto para el servicio de Dios, pero la santidad es algo que todos deberemos de hacer. Si somos creyentes, tenemos que practicar la santidad. El carácter de Dios tiene que ser reflejado en tu vida, así como, por ejemplo, la luna no es una estrella, no es una bola de fusión nuclear donde pues expulsa los fotones que es la luz. La luna, ¿por qué se mira que brilla? Bueno, pues solamente es un reflejo del sol, porque el sol le pega y como el espejo refleja la luz. Un espejo no es luz, pero refleja la luz. Así también tú y yo somos como la luna, debemos reflejar la gloria de Dios, la santidad de Dios en esta vida, hermanos. Debemos hacer eso. Eso es lo que Dios espera si vas a ser hijo obediente. Hijo obediente. Como Él es santo, sed santo. Vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. No nomás en un aspecto. No nomás en una área de la vida. Tenemos que ser santos en todo lo que hagamos, de pensamiento y obra. Debe de reflejar el carácter de Dios en ti. De hecho, hermanos, Jesucristo siendo el primogénito de la creación, el primogénito de la resurrección, Dios nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Y la imagen del Hijo es santa. Por eso les digo, Dios no está muy interesado en tu comodidad en este mundo. Si las bendiciones te van a deformar y te van a hacer igual que el mundo de avaro, amante del dinero, que tú piensas que puedes servir a Dios y a Mamón, estás bien equivocado. Dios dice, yo no te voy a dar nada que te aleje de mí. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero lo que yo quiero sacar de tu carácter, porque ha sido deformado, es santidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, la santidad, hermanos. Y es lo que ahora se comunica muy poco en las iglesias. El arrepentimiento al dejar la vieja vida. La mala manera de vivir. Fe para con Dios. Santidad. Consagración es un tabú ahora en las iglesias. Pero, hermanos, este es el Evangelio. No ha cambiado. El Evangelio verdadero transforma, hermanos. Si no te ha transformado la vida, hay algo seriamente mal con tu corazón, porque quiero que entiendas que no hay nada mal en el Evangelio. El problema no está en el libro, el problema está en el corazón duro y obstinado del ser humano, que prefiere las concupiscencias, los deseos de este mundo, la conformidad. Dios dice, sé diferente, refleja mi carácter. Yo quiero que tú seas mi representante ante los hombres. Pero si vamos a representar a Dios en su santidad, hermanos, debe de haber santidad práctica en nuestra vida. Porque ¿cómo van a mirar a Dios si no lo miran en ti? Tienen que mirar a Dios en ti. Y solo se mira a través de la santidad. Este mundo no sabe lo que es la santidad, hermanos, porque viven en un chiquero. Viven
pues donde viven los puercos. No saben, lo único que conocen es lo profano. Nosotros, hermanos, tenemos que traerle gloria a Dios, no nomás levantar las manos, no nomás cantarle los domingos o cuando nos reunamos. Tenemos que traer gloria a Dios todo el tiempo, donde quiera que estés. Dios quiere que donde quiera que tú estés seas su representante, que reflejes la luz del carácter de Dios en tu vida. Ahora la cuestión es esta: ¿vas a ser hijo obediente? ¿Vas a seguir las instrucciones de Dios? ¿Vas a dejarte guiarte por el Espíritu Santo? ¿O serás como los antediluvianos que resistían al Espíritu de Dios? O como dijo Esteban a sus compatriotas: ustedes todo el tiempo resisten al Espíritu de Dios, porque ¿cuál de los profetas sus padres no mataron? Tú puedes resistir al Espíritu de Dios, hermano. Porque el Espíritu de Dios no te va a agarrar del cuello, ni te va a sacudir, ni te va a arrastrar de las greñas. Él quiere que seas obediente, como un hijo. Tú no quieres arrastrar a tu hijo a la obediencia. Tú quieres que tu hijo te ame y que te obedezca por amor y respeto a tu persona. Así también es lo que Dios quiere para nosotros, hermano, que lo respetemos, que lo amemos, y la evidencia de que esas cosas son certeras es la obediencia. La obediencia. Acuérdate, si no eres obediente, es tiempo de que despiertes, que te sacudas de esas cobijas, que abras las cortinas de tu casa espiritual y mires que el día se acerca. Es tiempo de despertar, es tiempo de practicar las piedades que nos enseñan las Escrituras, es tiempo de reflejar a Dios en nuestra vida, hermanos. Tenemos que ser obedientes. Y como he dicho, de nada vale, como dice Santiago, porque si tú miras a la perfecta ley de Dios, que es el espejo, que es la palabra, y te volteas y te vas, pero te miraste, pero no corregiste, no hiciste nada, dice, esta persona es solamente un oidor, no hacedor, y no vas a prosperar, porque el que prospera es aquel que aplica la palabra de Dios. Dice, él será bendecido en todo lo que haga, en todo. ¿Queremos la aprobación de Dios? ¿Queremos que Dios apruebe de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta? ¿Queremos todos los beneficios que Dios nos da basado en la obediencia? Si guardan mis mandamientos, pedís, o que Él dice, pidan lo que quieran y se los dará. Y también otra de las cosas que quiero enfatizar, hermanos, que como cristianos muchas veces vivimos contrario y rebeldes a Dios y queremos pedirle cosas a Dios. Dios dice, yo no te voy a dar nada a menos de que me obedezcas. Yo no te voy a dar nada. Mi secreto es para los que me temen. Así que cuidado, hermanos. Dios ama la santidad porque Él es santo. Y Él te dice, sé santo. Cambia tu manera de vivir. Sé como yo. Así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Santidad. Práctica, hermanos. Una santidad escondida no es santidad. La santidad se refleja en tu conducta, que eres íntegro en todo lo que tú haces. Bueno, le vamos a parar allí, hermanos. Continuaremos la semana que viene más sobre la santidad práctica que Dios requiere de sus hijos. Dios les bendiga.